Bien, pues seguimos aquí de vuelta en el espacio Vida en la mañana, seguimos aquí adelante hacia una programación matinal y tenemos como siempre y como va a ser ya habitual de aquí en adelante, la conexión telefónica con el hermano Cristóbal Linero. Cristóbal, ¿qué tal? Hola, buenos días, Josué, gloria al Señor. Pues un saludo ahí para todos los hermanos de Radio Vida Extremadura y las hermanas. Dios te bendiga, Cristóbal. ¿Cómo está el tiempo por allí? Pues el tiempo está muy lluvioso. Igual que aquí. Sí, mucha lluvia, pero hoy lo que necesitamos también es esa lluvia del cielo. Amén, así es. Espiritual, sí. Pues cuando quieras, adelante, hermano. Pues muy bien, José, muchas gracias. Pues comienzo orando y saludando ahí a todos los hermanos de Radio Vida Extremadura. Ya hacía tiempo que no estábamos por aquí, pero gloria al Señor. Comenzamos orando y poniendo este tiempo en el Señor para que todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, todo lo que realmente salga de nosotros sea el Señor mismo. Así que, Señor Jesús, gracias por este nuevo día, gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, porque queremos y deseamos de que tú fluyas a través de las ondas, que tú puedas llegar a muchos hogares y a muchos corazones que hoy te necesitan, Señor. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Hoy declaramos de que tenemos un Dios que habla. Por eso, Señor, habla tú hoy a través de Radio Vida Extremadura. Señor, habla a través de las ondas. Señor, queremos ponernos en ti, para que tu hablar sea un hablar rico, un hablar fructífero, un hablar que realmente cale en nuestros corazones. Señor, remuévenos en esta mañana y háblanos por medio de tu palabra divina. Señor, en esta mañana declaramos que tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti. Por eso, Señor Jesús, háblanos. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa y en tu nombre. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya de este tema hemos hablado 2 mensajes con este mismo bosquejo y estamos en el tercer mensaje de este bosquejo porque es un bosquejo muy rico y muy disfrutable en cuanto a realmente el funcionar en la vida del cuerpo. Nosotros necesitamos ser aquellos miembros funcionantes en el cuerpo y realmente algo maravilloso cómo se ha ido desarrollando estos temas. Hemos tenido unos 7 temas de esta serie de mensajes y quiero compartir un poquito de cada uno de los temas que hemos tenido anteriormente para repasar un poco y coger un poco el hilo de lo que realmente el Señor nos estaba mostrando, ¿no? Y una de las cosas es que nosotros necesitamos realmente tomar la iniciativa de ser esos modelos, esas personas que expresan a Dios, que viven a Dios. Recordamos cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto, entonces ellos no tenían que hacer mucho, solamente tenían que ver la nube que les seguía, que cuando la nube se movía, ellos se movían durante el día. Y en cuanto a la noche, había una columna de fuego que lo alumbraba. Y realmente, y cada mañana el Señor enviaba el maná del cielo. Un maná que cada día tenía que recogerlo. Qué maravilloso de que Cristo es nuevo cada mañana y ese nos da como ese rico maná. Pero una vez que el pueblo de Israel dejó el desierto, de dar vuelta en el desierto, fueron introducidos a una buena tierra. Una tierra que dice en Deuteronomio 8, una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra donde había mucho oro, donde había plata, donde había cobre. Allí había olivo, había vide, había trigo, había cebada, había montaña, aún había manantiales, había arroyo. Era una tierra que tipifica el Cristo todo inclusivo. Es decir, el pueblo de Israel dejó de estar dando vuelta en el desierto y ser introducido en esta persona maravillosa que hoy nosotros estamos introducidos, que es Cristo. Y por eso nosotros tenemos que ahora que elaborar. Y está ahí en ese, como se suele decir, al pie del cañón. Y entonces el primer mensaje que nosotros estuvimos tomando en cuanto a esta serie es que necesitamos tomar la iniciativa. Queridos hermanos, nosotros necesitamos tomar la iniciativa, ser esas personas ardientes en el Espíritu, donde nosotros nos damos por completo para el Señor.
Y una de las cosas era que necesitamos ser, como hemos hablado, modelo y de amar al Señor con el primer amor. Ya vimos que nuestro modelo, nuestro patrón, fue Cristo. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, Él vivió como un hombre 100%, pero Él era Dios 100% también. Pero Él no vivió como Dios, Él vivió como un hombre, pero un hombre que dependía de Dios, que hablaba a Dios, que expresaba a Dios, que vivía a Dios, al Padre. Él decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir que Él era un modelo, Él no dejó un modelo. De hecho, Pedro nos dice que ejemplo nos ha dejado para que ahora nosotros andemos en sus pisadas. Es decir, que Cristo llegó a ser nuestro modelo, y también pudimos ver de que Pablo llegó a ser también un modelo. Él era una persona que vivía a Cristo. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice que lo que ahora él vivía, lo vivía en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que necesitamos ser esos modelos y recobrar el primer amor. Y el primer amor no es más, sino que Cristo debe ser nuestra primicia en nuestro vivir. Nosotros no tenemos compromiso, nuestro compromiso es Cristo y la Iglesia. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos recobrar este primer amor. Y este primer amor es más que tener a Cristo como la cabeza, como las primicias en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos estos modelos, somos esos modelos y recobramos ese primer amor, nosotros realmente tomamos la iniciativa de ¿qué? De experimentar esta vida. Qué maravilloso de que nosotros podemos ser estas personas que experimentamos la vida de Dios. Y en el tercer mensaje pudimos ver de que una vez que nosotros somos esos modelos, recobramos ese primer amor, experimentamos la vida, ¿qué es lo que ocurre? Tomamos la iniciativa de ministrar, de impartir esta vida a otras personas. Es maravilloso. Por eso el cuarto decía que necesitábamos tomar la iniciativa de ¿qué? De profetizar. ¿Qué es profetizar? Profetizar no es decir, el Señor ha dicho y tú dices una profecía que es algo que va a ocurrir futuramente, no. Profetizar es hablar por Dios. Dios dice en 1 Corintios 14, dice que cuando nosotros profetizamos para edificación, para exhortación, para consolación, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que cuando experimentamos esta vida e impartimos esta vida, es por medio de ese profetizar. ¿Para qué? Para la edificación de la Iglesia como un cuerpo orgánico de Cristo. Así que nosotros necesitamos ser aquellos que tomamos la iniciativa. Y claro, si profetizamos, si impartimos la vida, necesitamos ser, el quinto punto era ser un hombre de oración. Nosotros necesitamos orar. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Tenemos que tocar el corazón de Dios por medio de la oración. Orar al Señor, Señor Jesús. Oh, te toco, Señor. Yo quiero hablar, yo quiero vivir, yo quiero todo, pero que sea tú el que lo haga en mi vida. Necesitamos orar y tocar y mover el corazón de Dios por medio de ser ese hombre de oración. Y por eso cuando nosotros oramos tenemos que tomar la iniciativa de ser aquellos que tenemos que conocer el ¿qué? El cuerpo de Cristo. Oh, el cuerpo de Cristo. Cuando tú ves el cuerpo, a ti te se cae todo el equipo entero por completo, hermano, porque el cuerpo es Cristo. No es diferente la cabeza del cuerpo. El cuerpo y la cabeza es Cristo. Por eso cuando Pablo iba por el camino de Damasco, iba persiguiendo, dice que respiraba amenaza de muerte para cepillarse a todo el que pillaba por medio, a todos los que invocaban este nombre, a todos los que realmente andaban este camino. Pablo iba y respiraba amenaza, pidió carta a los principales para el primero que cogía, lo arrastraba y lo sacaba de su casa, pero se encontró con el cuerpo. ¿Quién era el cuerpo? Era Cristo mismo. Él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hermanos y hermanas, yo digo, cuando nosotros tocamos a un hermano, cuando nosotros miramos a una hermana, estamos tocando un miembro del cuerpo de Cristo.
Señor Jesús. Por eso necesitamos ver el cuerpo, no solamente ser un modelo, no solamente recobrar ese primer amor, no solamente experimentar la vida, impartir la vida, profetizar, ser un hombre de oración, sino necesitamos vivir y obrar en el cuerpo. Cuando nosotros vemos el cuerpo, ya no vemos tantas iglesias, ni tantas denominaciones, ni tantos grupos, nosotros vemos el cuerpo de Cristo. Cristo mismo viviendo, obrando, impartiéndose, funcionando a través de cada miembro. Oh, y cuando decimos hermano o hermana, nosotros tenemos que recobrar ese hermano, esa hermana. Cuando nosotros decimos hermano, es algo que somos miembros los unos de los otros y que hemos recibido esa vida maravillosa. Así que, queridos hermanos, necesitamos ver el cuerpo y guardar los principios en el cuerpo. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros venimos en este último bosquejo, que era tomar la iniciativa de elaborar con el Señor por el bien del cuerpo. Es decir, todo lo que nosotros obremos, todo lo que nosotros emprendamos, hagamos, decidimos, es Cristo el mismo a través de nosotros. Queridos hermanos, hoy ese potencial divino está dentro de ti y dentro de mí. Así que comenzamos leyendo aquí unos versículos y quisiera recordar también, porque este bosquejo tiene 7 puntos romanos, 7 puntos, y después de eso cada punto tiene esos subpuntos. Entonces nosotros nos quedamos en el punto romano 5 y comenzamos hoy con el punto romano 6, pero antes quiero leer unos versículos que dice así. 1 Corintios 12, 27 dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto no es poca cosa, hermano, esto tiene que revolucionar todo nuestro ser, esto tiene que cambiar todos nuestros lamentos en baile, esto tiene que realmente revolucionar nuestro ser. Somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en particular. En Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Oh, perfeccionar a los santos. Nosotros, estos miembros dotados que Dios ha puesto en la iglesia, en su cuerpo, no es para enseñorearse, no es para ser artivo entre unos y otros, no. Estos miembros dotados en el cuerpo, como dice en Efesios 4, que el Señor mismo puso a uno como apóstoles, a otro como profeta, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, es para perfeccionar a los santos, para cuidarlos, para pastorearlos, para impartir la vida de Cristo en ellos. Oh, qué maravilloso de que hoy podamos permanecer en la enseñanza de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, casa por casa reuniéndonos y fluyendo este Cristo. Hermano, esto es algo maravilloso. Necesitamos ser aquellos que somos perfeccionados y perfeccionamos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso dice en Efesios 4:16, dice esto: de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, escucha, bien unido y entrelazado, los miembros no podemos movernos independientemente, libremente. Nosotros estamos sujetos al cuerpo. Ningún miembro de mi cuerpo puede funcionar a su libre albedrío. No, cada miembro está sujeto, cada célula de nuestro cuerpo está controlada por medio de ese riego sanguíneo, que es esa comunión en el cuerpo, como dice en primera de Juan 1:7, ¿verdad? Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso de que la circulación del cuerpo, de la sangre, hoy es la comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión es cuando tú y yo disfrutamos de este Cristo y nos impartimos a Cristo. La misma palabra lo dice: común, unión, una unión común. Oh, y esta unión común es Cristo mismo en nosotros, sobre nosotros, a través de nosotros y fluyendo en nosotros. Dice que por todas las coyunturas del rico suministro
En la iglesia hoy, en el cuerpo, hay un rico suministro, y este rico suministro es Cristo mismo impartiéndose, infundiéndose dentro de sus creyentes. Oh, esto es maravilloso, hermano. Dice el rico suministro, y por medio de la función de quienes, de cada uno, de cada miembro, la función de cada miembro en su medida, esto causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Esto es algo maravilloso, queridos hermanos. Por eso necesitamos realmente ser aquellos que vivimos en este cuerpo maravilloso. Entonces, en el punto Romano 1 primero que nosotros estuvimos viendo fue el siguiente. Me gustaría terminar este bosquejo hoy, pero bueno, el Señor sabe. Dice así el punto Romano 1, si nosotros deseamos laborar por el bien del cuerpo, escucha, siempre en este punto romano hay un debemos, no que tenemos que hacer. Esto es tan prudente, Dios es tan caballeroso que dice, debería. Él podría decir, tienes que hacer esto, pero Él dice, debería. Por eso nosotros tenemos que tomar la iniciativa de que este Cristo pueda fluir a través de nosotros. Dice, por el bien del cuerpo, dice, nosotros debemos comprender que en la vida de la iglesia, en este recobro que Dios está recobrando realmente, dice, tenemos que comprender que en el Señor hay una sola obra, es la obra del cuerpo, y lo que hacemos hoy no es una obra personal, sino la obra del plan, del propósito, del corazón de Dios, que consiste en ¿qué? En edificar el cuerpo de Cristo. Hay una sola obra, y esa obra es edificar el cuerpo de Cristo. Y el punto Romano 2 decía, si nosotros deseamos laborar con el Señor por el bien del cuerpo, y otra vez viene aquí y dice, debemos conocer la obra central de Dios que Dios realiza. ¿Cuál es la obra central de Dios que Dios realiza? En Dios no hay una obra central que Él pueda realizar, sino el que Él quiere infundirse, impartirse, enriquecernos a cada uno de sus hijos, impartiendo su vida en nosotros. Aún Pablo, él dijo en Gálatas 4:19, por cuanto sufro dolores de parto. Hermano, esto no es maravilloso, hermana. Pablo sufría dolores de parto porque él estaba en el punto central de la economía y del propósito y del plan de Dios, que era impartirse dentro de los creyentes. Y él decía que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuese forjado dentro de nosotros. Oh, Señor Jesús, qué maravilloso, queridos hermanos, que en nosotros no haya otro deseo, sino que estar en este mover de Dios, ¿de qué? De impartirse. Ese es el punto central de Dios. Punto Romano 3 decía, si nosotros deseamos laborar con el Señor por el bien del cuerpo, es necesario y es preciso que nosotros podamos comprender que la obra de Dios tiene ciertas características esenciales. ¿Cuáles son las ciertas características esenciales que Dios desea que nosotros seamos esos miembros funcionantes? Primero, es que Dios, 3 puntos hay aquí, es que Dios quiere que hagamos su voluntad. Cristo cuando estaba en la tierra, Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué maravilloso de que, queridos hermanos, que hoy en nosotros debe de haber este deseo, esta intención de que Cristo haga su voluntad a través de nosotros. Nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Señor, en esta mañana abro mi corazón a ti. Tenemos que orar de esta manera. Señor, fluye tú en esta mañana a través de mi vida. Señor, habla tú, Señor. Señor, tú dijiste en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Señor, y tú estás hoy dentro de nosotros. Tú estás dentro de mí. Señor, edifica la iglesia tú esta mañana. Yo quiero ser tu boca. Yo quiero que tú fluyas a través de mí, Señor. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Punto número 2.
el poder de Dios. Dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, un espíritu de poder, un espíritu de gordura, de dominio propio. Nosotros tenemos que obrar y funcionar por medio del poder de Dios, de ese poder que actúa en nosotros. No solamente la voluntad de Dios, sino también esa voluntad, hacerla por medio del poder divino que hoy mora dentro de nosotros, por medio del Espíritu. ¿Y esto resultará en qué? De que todo lo que nosotros hagamos resulta, punto número 3, que la gloria sea para Dios. Yo no he venido a hacer mi propia gloria, decía Jesús. Yo he venido a hacer la gloria, expresar la gloria, la voluntad del que me envió. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que nosotros podamos ser aquellos que funcionamos conforme a la voluntad de Dios, conforme al poder de Dios, para que toda la gloria sea de Dios. El punto número 4 decía, si nosotros deseamos laborar con el Señor por el bien del cuerpo, con respecto a nosotros, dice, no debe de haber ninguna diferencia entre la vida, la obra y el mover. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que funcionar por medio de la vida de Dios, obrar por medio del obrar de Dios. El mover, Dios tiene un mover, Dios hoy se está moviendo. Nosotros tenemos que orar, Señor, ¿dónde tú te quieres mover? ¿Sabes una cosa, hermano y hermana? Yo oro cada día y digo, Señor, yo quiero estar en la corriente de tu espíritu. Donde tú te muevas, allí quiero yo moverme. Donde tú estás, allí yo quiero estar. Dice en Apocalipsis 12 de que estos vencedores que eran limpios por la sangre del Cordero, estos vencedores que tenían esas vestiduras blancas, dice que seguían al Cordero por donde quiera que iba. Oh, queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos seguir al Cordero, seguir al Cordero. Oh, Señor, yo quiero seguirte a ti. Tú tienes un mover, tú tienes un hablar, tú tienes un vivir. Señor, yo quiero estar en esta atmósfera. Yo no quiero estar en una atmósfera religiosa. Yo no quiero estar en un mover religioso. Yo quiero estar en tu mover. Yo quiero seguir al Cordero. Dice que Jesús, en el capítulo 16 de Mateo, dice que Jesús sacó a sus discípulos de Jerusalén. Allí en Jerusalén había mucha religiosidad. Sí, allí estaba el templo santo, pero el Señor dijo, yo en 3 días lo derribaré y en 3 días lo levantaré. Eso hablaba de su cuerpo, porque allí no estaba el fluir de Dios, allí no estaba el mover de Dios. En Jerusalén se había vuelto ya viejo, se había vuelto ya muy degradado todo, había mucha religión. Dice que había una espesera en la atmósfera donde impedía de que los discípulos podían recibir la revelación divina. Por eso en el capítulo 16 dice que Jesús se llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo, lejos de Jerusalén. Si tú coges un mapa, está muy lejos. ¿Dónde? ¿Por qué se lo llevó a Cesarea de Filipo? Allí había un cielo despejado, estaba claro, no había contaminación, no había una atmósfera espesa donde había mucha religión. Por eso, queridos hermanos, una vez que Juan el Bautista nació, Dios cambió todo. Dios quería cambiar la era, quería tener un nuevo comienzo, y Él tuvo un nuevo comienzo en Cristo. Por eso, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy nosotros podamos recibir esta revelación. Así que no hay diferencia entre la obra, no hay diferencia entre el obrar del mover de Dios, sino nosotros tenemos que movernos por medio de la vida, obrando en la vida y moviéndonos por medio de esta vida. Y esta vida es Cristo mismo en nosotros. Él dijo, yo soy el camino. No un camino, no. El camino, no hay otro camino. Sí, puede haber muchos caminos, muchos atajos, pero solamente hay un verdadero camino. Ese camino es Cristo, Señor Jesús. Cuando Pablo, como he dicho antes, estaba persiguiendo a los creyentes y respiraba amenaza de muerte, dice que iba buscando los que andaban en este camino. Señor Jesús, yo quiero andar en este camino, hermano. Yo quiero seguir al Cordero por donde quiera que va. Yo quiero obrar, hacer la voluntad del Señor por medio del poder divino para que la gloria sea para Él. Y el punto número 5, Romano decía así: si nosotros deseamos laborar con el Señor por el bien del cuerpo, nosotros debemos, ¿qué?
debemos laborar valiéndonos de una vida que es plenamente, escucha estos puntos que pone aquí, esto es algo maravilloso. Cuando yo lo estaba leyendo, disfrutándolo, yo digo, Señor, esto es maravilloso. Dice, una vida que es plenamente capaz de ¿qué? Esos obreros que Dios necesita, esos vencedores que Dios está buscando, esos vencedores que Dios está buscando que siguen al Cordero, que lavan sus vestiduras por medio de la sangre del Cordero y siguen al Cordero por donde quiera que va y están por medio de esta corriente divina y comen del maná escondido, como dice en el capítulo 2 aquí de Apocalipsis, al que venza yo le daré a comer del maná escondido. Date cuenta, yo comencé hablando del maná abierto que había en el desierto, un maná que descendía del cielo para todo, pero hoy hay un maná escondido para esos vencedores que están buscando el deseo, el corazón y la intención de Dios. Así que, hermanos y hermanas, esto no es poca cosa. Lo que tú hoy estás escuchando por aquí, o lo que yo digo, lo que estamos escuchando, esto es palabra del cielo, hermanos y hermanas. Dios quiere sacarnos de toda religiosidad, de toda atmósfera, sistema. Él quiere que seamos esos miembros vivientes en el cuerpo, siendo alimentados por el rico suministro. Así que es maravilloso. Dice que seamos plenamente capaces y plenamente maduras. Nosotros necesitamos ser plenamente capaces, maduros, ¿y qué? Y adaptarse a todas las situaciones, es decir, que pueda resistir cualquier tipo de trato, aceptar cualquier clase de medio ambiente y obrar por cualquier cosa de condiciones, cualquier clase de condiciones y aprovechar cualquier oportunidad con el fin de llevar a cabo el ministerio del Señor. Queridos hermanos, el Señor Jesús dijo en Juan 6, en Juan 14:6, yo soy el camino, de cierto os digo, yo soy, no busquéis otra cosa, no busquéis otra persona, yo soy el camino, la verdad y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre. No dice que nadie va como diciendo que el Padre estaba lejos de él, no, él era el Padre, porque después 4 versículos más adelante, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y él le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo, con vosotros, y todavía no me has conocido. Abre tus ojos, quítate las vendas. Yo soy el Padre, y si no, mira las obras que hago. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Yo estoy envuelto, mira, así en esta caja como tú, en este cuerpo humano, pero dentro de mí hay un potencial divino. Toda la Trinidad divina estaba dentro de este Cristo maravilloso, porque dice en Colosenses 2:9 que en él habitaba corporalmente, no una cuarta parte, no una quinta parte, no, toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios era estaba incorporado en Cristo. Cuando Cristo nació de aquella virgen, dijo que él era el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Este Cristo que estaba en la tierra era el tabernáculo de Dios andante. Si alguien quería conocer a Dios tenía que ir a Cristo. Cristo era la fuente, él era todo. Dice en Juan 1:18, dice, al Padre nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre. ¿Qué es el seno del Padre? En lo último dice, Él le ha dado a conocer. Él era el que hablaba al Padre, Él era el que definía, el que explicaba, el que vivía al Padre por medio de todas sus acciones. Señor Jesús, bueno, tengo que seguir adelante. Dice que nadie viene al Padre sino es por mí. Y entonces dice que tenemos que ser aquellos que andamos en cualquier situación, en cualquier circunstancia. El apóstol Pablo, mira lo que dice aquí en el Hecho de los Apóstoles 27-22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. En el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, Pablo iba en un barco donde lo llevaban para juzgarlo. Y sin embargo, realmente, ¿qué ocurrió? Queridos hermanos, lo llevaban porque iban a acusarlo, pero
hubo un temporal muy grande, de tal manera que la nave se perdió, pero las 200 y pico personas que iban allí quedaron descubiertas totalmente. Señor Jesús. Y mira lo que dice aquí también 2 Corintios 6:4. Por eso dice que nosotros tenemos que adaptarnos a cualquier situación, cualquier circunstancia, porque cualquier cosa que nos ocurra ya nos queremos apartar. Cualquier cosa, si tenemos hambre, si tenemos desnudez, nosotros tenemos que confiar en Dios. Si yo pudiera contaros tantos testimonios que tengo de hermanos eminentes, hermanos muy con carreras universitarias, con mucho, y han dejado todo para servir a este Cristo maravilloso. Muchos hermanos tenían carrera brillante, pero ellos realmente tuvo una visión. Y Dios provee, hermanos y hermanas, Él provee. Mira lo que dice en 2 Corintios. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, dice, con mucha perseverancia, en tribulaciones. Pablo pasaba tribulaciones, en necesidades, en angustia. 2 Corintios dice 6:5, dice en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en vigilia, en ayunos. Oh, cuántas cosas, hermano. Dice en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en un Espíritu Santo, en un amor no fingido. Él no fingía, Él no disimulaba. Él era Cristo fluyendo a través de cada paso que Él daba. Y dice así, según 6:8, dice, a través de gloria y de deshonra, de mala fama, porque quería tener mala fama, pero, dice, pero buena fama, engañadores, pero veraces. Señor Jesús, dice, como desconocido, pero bien conocido, como morimundo, mas he aquí vivimos, como castigado, mas no muerto. Oh, como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, pero enriqueciendo a mucho, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, porque este Cristo lo es todo. Queridos hermanos, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Queridos hermanos, es maravilloso que nosotros hoy podamos estar en este Cristo que fluye como la vida. Bueno, ahora voy a comenzar esta parte del bosquejo que tenemos. Entonces el punto Romano 6, que dice así, dice, si deseamos laborar con el Señor por el bien del cuerpo, nosotros debemos estar dispuestos, dice, a completar lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, nosotros tenemos que entregarnos por completo a este Cristo maravilloso, para que Él sea el que pueda fluir a través de nosotros, a través de esta vida maravillosa, a través de este Cristo que mora ricamente en nosotros. Bueno, entonces hay aquí unos versículos que dice así, Colosenses 1:24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Muchas veces nosotros queremos tirar la toalla rápidamente, pero tenemos que ser aquellos. Cristo no tiró la toalla, Cristo no se apartó. Él dice que vivía una vida crucificada a cada momento. Y tú puedes decir, ¿cómo que vivía una vida crucificada esos 33 años y medio? Sí, porque siendo Dios, Él no vivió como Dios, sino Él vivió como un hombre, como tú y como yo, pero un hombre que dependía de Dios. Y hoy nosotros tenemos las mismas características que tuvo el Señor Jesús. Tenemos un cuerpo y dentro de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, todo lo que Dios es, todo lo que Cristo aquí en la tierra Él vivió, lo que Él logró, lo que Él obtuvo en la cruz, Él resucitó y fue hecho el Espíritu vivificante y Él vino a morar dentro de nosotros. Es decir, que todo lo que Cristo era, hoy está en nosotros. Pablo nos dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y de que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que ya no sois vuestros? Oh, queridos hermanos, Señor, yo digo, Señor, abre mis ojos, quita las vendas y los velos que impiden
de que yo pueda tocar esta realidad. Porque yo lo puedo estar compartiendo, pero yo esto no lo veo completo, hermano. Me pasa como a vosotros. Yo quiero esto. Yo quiero vivir esta realidad. Yo quiero ser despojado de mí mismo. Como dice en Efesios, despojado del viejo hombre y vestido del nuevo hombre. Dice, yo me gozo en lo que padezco por vosotros, dice aquí en Colosenses. Y de mi parte, dice el apóstol Pablo, completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Queridos hermanos, es maravilloso. Nosotros necesitamos ser aquellos que nos damos por completo para el edificio y para el plan de Dios. Ahora entramos al punto Romanos 7 y habla de cómo nosotros podemos llevar a cabo todo esto. Y ahora aquí nos pone un ejemplo ahora de el cantar de los cantares, Salomón. ¿Y quién estaba con Salomón? La Sulamita. Salomón, el femenino de Salomón es Sulamita. La Sulamita era una réplica de Salomón. Vamos a verlo aquí ahora. ¿Por qué esto? Realmente hoy la iglesia es la réplica de Cristo aquí en la tierra. Hoy nosotros somos los que expresamos a Dios, los que vivimos a Dios, los que realmente damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todos los principados y potestades y todo, por medio no del pastor, no del apóstol, sino dice por medio de la iglesia. Porque como el cuerpo se sostiene por medio del esqueleto, ese esqueleto que es los apóstoles, los profetas, todo esto lo que sostiene al cuerpo, pero no se ven, pero sí están funcionando, están expresando, están infundiendo, impartiendo, sosteniendo, velando por el cuerpo. Así que es maravilloso. Dice así el Señor. Si nosotros deseamos laborar por el Señor, este ya es el último punto, por el bien del cuerpo nosotros debemos llegar a ser la Sulamita, aquella que está calificada para laborar con el amado. ¿Cómo podemos ser nosotros calificados para hablar con el amado? Tiene que ser por medio de la Sulamita. La Sulamita es la réplica de Cristo aquí en la tierra. Entonces, dice así el cantar de los cantares, dice 6:13, dice, vuélvete, oh Sulamita, como diciendo, hoy no está diciendo iglesia, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Qué maravilloso. Nosotros tenemos que ser esa reunión íntima con el Señor. Oh Sulamita, oh iglesia, hoy, ¿qué veremos de la Sulamita? ¿Qué veremos hoy de la iglesia? Dice el 7:1, dice, cuán hermosos son tus pies en la sandalia, oh hija de príncipe. Queridos hermanos, hoy somos la hija del príncipe, la iglesia es la hija del príncipe, oh Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que realmente ser suministrada ricamente por este Cristo maravilloso. Dice el 7:6, qué hermosa eres y qué suave, oh amor deleitoso. Eso es lo que realmente el Señor hoy quiere buscar de nosotros. Él quiere vernos como su réplica, somos como la compañera que Él necesita, la iglesia, la esposa del Cordero. Señor Jesús, dice el 7:10, dice la Sulamita, yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. ¿O podemos decir eso en esta mañana? Yo quiero decirlo, Señor, yo quiero que tú tengas hoy tu contentamiento por medio de mi vivir, por medio de mi hablar. Señor, la iglesia, oh, tu cuerpo, Señor Jesús, dice, y conmigo tiene su contentamiento. El 11 dice, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, oh levantémonos de mañana. Eso es siendo la iglesia una con el Señor, pastoreando las iglesias, teniendo cuidado de todas las localidades donde hay un testimonio de Dios. Por eso dice aquí, dice, moremos en las aldeas, moremos en las iglesias, en las localidades que hay un testimonio de Dios.
Dice también la Sulamita en el capítulo 7:12, levantémonos de mañana, dice, veamos las viñas, veamos si brotan las vides y están en cierre, vamos si las iglesias están dando fruto, están viviéndote, Señor, te están expresando, vamos a animarla, vamos a infundir esta vida, no vamos a regañarle, sino vamos a impartir este Cristo rico y maravilloso, y vamos a ver si han florecido los granados, dice aquí, allí yo te daré mis amores. O el 13 dice, las mandrágoras han dado olor. Dice que al olor, cuando nosotros lleguemos a una iglesia tenemos que oler ese olor fragante de Cristo. Dice, en nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti, oh amado mío, he guardado. Señor, necesitamos ser aquellos que realmente laboramos para el Señor. Dice la letra aquí, en el Cantar de los Cantares, 6:13, la amada, habiendo experimentado diversas etapas de transformación, se ha convertido finalmente en la Sulamita, que es la réplica de Salomón. Se ha transformado, por eso dice en Cantares 6:13, vuélvete, oh Sulamita. Si nosotros, dice en 2 de Corintios, dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor, los velos, dice que serán quitados. Los velos serán quitados. Oh Señor Jesús, dice, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Dice, algo como la reunión de dos campamentos. Señor, dice que ella es igual a Salomón en vida, en naturaleza, en expresión y función, de la misma manera de que Eva era igual a Adán. Voy a aligerarme ya un poquito más porque el tiempo se me va agotando ya. Señor Jesús, pero voy a leer aquí estos versículos, en Génesis 2:23, que dice así, 20, dice, y puso Adán nombre a todas las bestias del cielo, y a todo ganado del campo, dice, pero para Adán no se halló ayuda idónea. Queridos hermanos, esto es muy, muy, muy importante. Hay un escritor, lo digo por aquí, que hace un comentario en cuanto a esto, cuando Cristo viene, o va a venir, o venga, ¿hallará su iglesia? Dice que Adán puso nombres a los animales, había muchos nombres, pero dice que no encontró ayuda idónea. ¿Cree tú que si hoy ve muchos nombres, muchos grupos, muchas denominaciones, cree que el Señor se agradará de todo eso? Queridos hermanos, Dios está buscando una iglesia donde todos los hermanos, mirad, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, donde no hay judío, donde no hay griego, donde no hay esclavo, donde no hay libre, sino es el nuevo hombre viviendo y funcionando. Dice que no encontró ayuda idónea, pero ¿qué ocurrió? Dice, en el 21, dice, entonces Jehová hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Dios realmente hizo caer ese sueño profundo en Cristo, llevándolo ¿dónde? A la cruz. Y dice, y mientras éste dormía, tomó que de uno de sus costillas, dice que tomó y cerró la carne en su lugar. Su costado fue abierto. ¿Qué fue lo que fue abierto en Adán? Fue abierto su costado y salió una costilla, y de esa costilla edificó a Eva. Queridos hermanos, ¿qué es lo que abrió el costado del Señor Jesús? Allí salió agua y sangre. El agua tipifica a la costilla, la edificación de la iglesia, la vida. Claro, en Génesis, en el capítulo 2 no se menciona la sangre, porque entonces todavía Satanás y no se menciona y no entró el pecado. En el capítulo 1 y 2 de Génesis no se menciona el pecado, no se menciona a Satanás en absoluto. Igual como los dos últimos capítulos de Apocalipsis 21 y 22 no se menciona nada del pecado, sino la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y en el principio, pues realmente Dios quiere edificar su iglesia. Y si de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Oh, es maravilloso. Y entonces dijo Adán, esto es hueso de mi hueso y será llamado carne de mi carne. Dice, y esta será llamada varona porque del varón salió y fue tomada. ¿Te das cuenta cómo la iglesia, que tipifica tanto en Romanos como en Efesios, aquí en Adán y Eva tipifica a Cristo y la iglesia? Y el Cantar de los Cantares, Salomón y la Sulamita. Digamos, la iglesia
es una réplica de Cristo. Es algo maravilloso que nosotros podamos ver esto. Punto 2 dice, esto quiero decir que cuando la vida de Cristo ha alcanzado plena madurez, en la que ama a Cristo, que es la iglesia, dice, ella llega a ser igual a Él en vida, en naturaleza, en expresión, en función, pero no en la deidad. Es decir, que la iglesia no puede llegar a ser Dios, no puede ser adorado, sino que realmente es igual en vida, en naturaleza, en función, pero no en cuanto a la deidad de Dios. La iglesia es el deseo del corazón de Dios. Qué maravilloso. En 2 de Corintios 13:18 dice, mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. En Romanos 8:29 hay un versículo muy profundo y muy rico, dice, porque a los que antes ya conoció, también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La letra D, dice, en el Cantar de los Cantares, 7.1 dice, la Sulamita está calificada para llegar a ser la colaboradora de Salomón. Esto indica que finalmente nosotros, la iglesia, los que aman a Cristo, dice, deben participar en la obra del Señor. Esto es algo tremendo. En Cantares 7:9 dice, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. ¿Por qué dice? Porque nosotros tenemos que ser aquellos que andamos y vivimos y expresamos al Señor. En 15:45 de 1 Corintios dice, así que, hermanos míos amados, está firme e inconmovible, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 de Corintios 16 dice lo que dice, qué confianza tenía el apóstol Pablo de Timoteo, le dice a los corintios, le dice 16:10, dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, porque él hace la obra del Señor, dice, así como yo. Es decir, que tengan confianza, ¿no? Por eso también en Efesios 4:12, como hemos leído anteriormente, dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La letra C dice así, en el Cantar de los Cantares, 7:9, revela que la amada labora junto con el amado por amor del cuerpo. Por eso dice así, dice, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente, y hace hablar los labios de los viejos. Cuando nosotros tenemos este hablar en nosotros y tenemos este vivir de Cristo, hermanos y hermanas, esto es maravilloso. El 10 dice, la Sulamita, yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. ¿Podemos decir nosotros eso en esta mañana? Señor, te tú el contentamiento conmigo. Ven, amado mío, salgamos al campo, disimoremos las ardeas. Es maravilloso de cómo el Señor quiere que nosotros realmente laboremos con Él. Dice que el punto número 1 dice aquí, participar en la obra del Señor no consiste en trabajar con el Señor, dice por el Señor, sino con Él. Nosotros necesitamos laborar con Él. En 1 de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así dice, nosotros pues, como colaboradores suyos, os rogamos también, dice, que no recibáis en vano la gracia de Dios, sino que realmente nosotros necesitamos esta vida maravillosa. Señor Jesús, para laborar con el Señor, nosotros tenemos que ser uno con Él. De hecho, para que nosotros podamos laborar con Él, nosotros tenemos que llegar a ser Cristo, en vida, en naturaleza, en función. En 1 Corintios 6:17, un versículo muy rico, muy disfrutable, dice así, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con el Señor. Juan 15:4 dice así, permanecer en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué versículo, hermanos. Estos versículos es que nosotros hemos sido injertados en la vid. Y ya, cuando tú ves ves una parra, ves una vid, tú no puedes decir, mira, estos son pámpanos, esto es el tronco. No, tú ves la vid. Nosotros hemos llegado a ser la vid. Cristo, en vida, en naturaleza, como la Sulamita llegó a ser Salomón, como Eva llegó a ser Adán, 100%. Adán era 100% Adán, Eva era 100% Adán. Todo lo que Eva era, salió de Adán. Todo lo que la iglesia es, ha salido de Cristo. Por eso, no diga la iglesia está hecha polvo, mira cómo está la iglesia. La iglesia está gloriosa. El que está hecho polvo eres tú, tus pensamientos, tu intención, y necesitas volverte al Señor. Si tu corazón se vuelve al Señor, dice que los velos serán quitados. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Son las 11:10, no sé si tendré 5 minutillos más, Josué. Sí, adelante. Amén. Bueno, y realmente necesitamos eso, permanecer en esta vid verdadera. Dice que nosotros éramos una rama seca, no teníamos vida, estábamos muertos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y éramos por naturaleza, dice en Efesios, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Queridos hermanos y hermanas, pero nosotros hemos sido injertados en el buen árbol y hemos llegado a ser parte de esa savia que está fluyendo en nosotros. Por eso necesitamos que nuestro corazón se vuelva al Señor. Si nuestro corazón se vuelve al Señor, nuestros velos serán quitados. Dice el punto 3, dice, para laborar con el Señor por el bien del cuerpo, queridos hermanos, es necesario que alcancemos esa madurez en vida. En Efesios 4:13-14 dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Escucha lo que dice el versículo del otro, 14. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por cualquier viento de enseñanza, las altimañas del error, por medio de los hombres, dice, los hombres en astucia, con mira a un sistema de error. Nosotros queremos llegar a ser esas personas maduras, pero todo eso es en el cuerpo, funcionando en el cuerpo, viviendo en el cuerpo, cada miembro sujeto uno a otro, siendo realmente sometiéndonos unos a los otros, no los otros a los unos, sino los unos a los otros y los otros a los unos. Realmente esto no son... Mira, yo tengo 2 hijos. Cuando yo me someto a mi hijo, ellos están sirviendo al Señor, pero que cuando ellos hablan, necesitamos someternos. El apóstol Pablo mismo le dice a los padres, no exasperéis con vuestros hijos. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener un trato especial. Tenemos que estar en la cruz continuamente, muriendo a nuestros pensamientos, a nuestras opiniones, a nuestra forma de ver las cosas. No es lo que tú ves, sino que es lo que Dios ve. No es lo que tú sientes, sino que es lo que Dios siente. Porque muchas veces yo escucho decir continuamente, Dios, yo siento del Señor esto, Dios me ha revelado. ¿Qué te ha revelado Dios? ¿Qué te ha revelado Dios? ¿Que Él es vida? ¿Que tenemos que amarnos unos a otros? ¿Tenemos que someternos los unos a los otros en amor? ¿Que tenemos que impartirnos vida? ¿Que tenemos que amarnos como la familia de Dios? Eso es lo que nos revela Dios. Pero hay muchas cosas que creemos que nos revela Dios, que sentimos. Yo siento de aquel hermano que está haciendo esto. No, hermano, ora por este hermano. Y ve, infúndele vida. No le diga aún lo que... Mira, si tú a un perro que está royendo un hueso, si tú intentas quitarle el hueso a ese perro, piérdete.
porque te va a morder. Pero si tú le das un trozo de carne, el perro suelta el hueso. Hermano, tenemos que aprender cómo tomar a los hermanos, cómo acercarnos a los santos, a los hermanos, a las hermanas, con un espíritu de mansedumbre. Pablo le dice a ti, el Padre a los Gálatas, oh Gálatas, mira, vosotros que sois espirituales, dice, restaurar a los hermanos con un espíritu de mansedumbre. No sea que tú mañana, estás hecho del mismo material que el otro hermano y que la hermana. Igual, tenemos carne. Puede ser que tú después lo necesites. Cristo cuando... podría contar muchas cosas, la verdad, aquí. Se ven 9 casos en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11 de la resurrección de Lázaro, cuando Nicodemo, vemos a Nicodemo, la mujer samaritana, el hombre marimundo, Cristo como el pan, como la bebida, vemos aquel que estaba en un estanque, Jesús tenía una palabra por cada uno de ellos. Nicodemo era un hombre muy educado, era un maestro. Sin embargo, la mujer samaritana era una mujer cualquiera. Había tenido 5 maridos y ahora el que tenía no era el suyo. En el capítulo 8 vemos a aquella mujer que la cogieron sorprendida. Jesús le dijo, vete, yo no te condeno. Señor Jesús, esto es maravilloso, hermano. Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera, y lo resucitó. Pero vino la hermana, si tú hubieses estado aquí, el otro, ¿para qué vamos a ir allí? Con muchas opiniones. Vuélvete al Señor, y el Espíritu del Señor fluirá a través de ti. Bueno, yo voy a leer la letra ya aquí, leo la canción que me gusta leer, siempre un himno, conforme a lo que hemos estado hablando, y entonces ya termino. La letra dice, para participar en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en el deseo del corazón de Dios, del Nuevo Testamento, dice, es necesario que crezcamos y maduremos en la vida de Dios. Dice, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de estos siglos, sino realmente lo de Dios. Bueno, yo ya termino, voy a leer una canción de un himno que siempre lo leo. Es el 411. Tenemos un himnario muy rico. Mira esta letra. Y todos los himnos es una vida práctica de la que vivimos. Dice así. Por la estrofa 1 comienza diciendo, sirve y obra en el cuerpo. El Señor nos indicó que su meta es el cuerpo. Acatemos tal visión. Sirve y obra en el cuerpo, este es el coro. Nunca en forma individual. Como un miembro de este cuerpo, sirve en forma corporal, no individualmente, sino corporal. 2. Nos dio vida como miembro, no en forma individual. Prosigamos al servicio, todo en mutualidad. 3. Somos hoy las piedras vivas, una casa para Dios, siendo un sacerdocio santo, armonioso en su labor. 4. Solo así edificado puede un miembro ministrar. Es la base del servicio del carácter corporal. Si servimos en el cuerpo, hallaremos provisión. Separado o aislado, moriremos sin función. El 6, dice, ya está la última. Al servirle en el cuerpo, su riqueza nos dará. Funcionando como miembro, Cristo en pleno se verá. Solo a la cabeza asido, creceremos en unión. Nos dará el suministro para el cuerpo en comunión. Oh Señor, a ti nos damos para transformado ser. Al servirte así en el cuerpo, tu intención podremos ver. Bueno, Josué, perdona si me he pasado un poquito. Nada, estamos disfrutando. Y muchas gracias por esta oportunidad y este tiempo que me dais para poder compartir y liberar esta palabra, de verdad. Nada, es un privilegio el poder contar con la exposición tan certera de la palabra, y te esperamos la semana que viene, hermano. Pues sí, ya la semana que viene, el jueves a las 10 y eso, estaremos aquí si el Señor lo permite. Un abrazo y un saludo para todos los hermanos de Radio Vida Extremadura. Que Dios te bendiga, hermano. Hasta luego. Amén. Igualmente para ti, Josué. Adiós.